Ahí está Silvia. Ya está. Bien. En este caso esta noticia es nueva, es de, justamente de hoy. Es una noticia que menciona los dos primeros casos de un tipo de hongo, que es Cándida, pero es una especie particular que es Cándida auris. ¿Sí? Es un patógeno que empezó en algunos países luego de la pandemia. Ya se había detectado en 47 países diferentes. Cándida es un tipo de hongo similar a la familia de las levaduras, o sea, las levaduras que nosotros conocemos en los panificados y en las bebidas alcohólicas es Cándida también. El Ministerio de Salud confirmó que se detectaron 2 casos de Cándida en el país. El Ministerio de Salud lo confirmó, es un hongo similar al de la levadura, es el primer brote registrado en una institución de salud en la Argentina. Son 2 pacientes que están internados en una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires, pero los pacientes no tuvieron contacto entre sí. El Instituto Malbrán, que es el que se hace cargo de estudiar todo lo que tenga que ver con infecciones, están tratando de poder caracterizar el patógeno, o sea, poder conocer el patógeno, qué características biológicas tiene, en qué ambientes sobrevive, por cómo se reproduce, qué efectos, qué síntomas produce. Entonces la pregunta aparece, dice Cándida auris, la futura pandemia, al momento dice se encuentran en procesos, técnicas moleculares para caracterizar el patógeno y las pruebas de sensibilidad in vitro con el método de referencia. Esto es lo que informaron de la Dirección Nacional de Epidemiología. El primer infectado se identificó el 2 de octubre en cuidados intensivos de una clínica privada porteña. La persona afectada había venido desde el exterior, donde se encontraba internado. Desde allí fue trasladado en un vuelo sanitario y permanece aislado. El segundo caso presenta una fístula de drenaje postquirúrgica y es tratado de forma ambulatoria en la misma clínica. Sin embargo, los 2 pacientes no tuvieron contacto entre sí. ¿Por qué suponen que es un hongo de fácil propagación? La primera vez se encontró en el 2009 en Corea del Sur. Su propagación se potenció luego de la pandemia, se detectó en al menos 47 países, bueno, los nombra los distintos países, y el primer caso en Sudamérica fue en Brasil en el año 2020. Puede contraerse a partir del contacto con superficies contaminadas y persistir en el ambiente hospitalario y en el cuerpo humano durante semanas. Crece como levadura y afecta principalmente a personas inmunosuprimidas internadas en los hospitales. Entonces, acá hay algunos aspectos importantes que tienen que ver con la microbiología o con los microorganismos. Primero, ¿en qué superficie puede estar? ¿Sí? No es que puede sobrevivir en cualquier superficie, y esa es una de las cosas que nos preguntábamos con respecto al coronavirus. ¿En qué superficie podía vivir y cuánto tiempo podía vivir? Y además cuánto tiempo puede estar en el cuerpo humano, cómo puede ingresar al cuerpo humano y cuándo puede desencadenar alguna sintomatología. Bueno, siempre está remarcado que el hecho de las más afectadas siempre son las personas con el sistema inmunitario deprimido. Es complejo de diagnosticar, ya que puede ser identificado como otro tipo de hongo, es decir, a veces en los laboratorios no se encuentra con los reactivos específicos para detectar cada tipo de hongo.
Es una de las pocas especies del Candi que causa candidiasis en humanos, además de infecciones invasivas, sanguíneas y de otros tipos. La gravedad del brote radica en que además es resistente a varios fármacos, ya que los medicamentos antimicóticos y antifúngicos que suelen usarse para otras infecciones en general no son eficaces. En Estados Unidos, el 90% de los aislados de cándida son resistentes al fluconazol, el 30% son resistentes a la anfotericina B y menos de un 5% son resistentes a las esquinocándidas. Señalaron eso del Ministerio de Salud pensando en cuáles pueden ser las alternativas de tratamiento frente a este microorganismo que se ha identificado en este momento. Eso es más o menos como para mostrarle cuántas dudas aparecen, cuántas cuestiones aparecen por resolver, por conocer, para conocer un poco sobre el microorganismo y para conocer sobre la reproducción del microorganismo, los parámetros que afectan su crecimiento y reproducción, y a partir de eso determinar tanto lo que es tratamiento como lo que es prevención de contagio. Esto fue un poco lo que estuvimos viendo todo este tiempo con respecto al coronavirus, hasta que se conoció cómo era el virus, cuál era su patogenicidad, cómo se transmitía, cuánto vivía en las distintas superficies, cuáles eran los síntomas que permitían diferenciarlo de otras patologías. Bueno, eso es un poco lo que surge cada vez que escuchamos hablar de algún microorganismo o de alguna patología que está relacionada a los microorganismos. Eso por un lado. Ahora les voy a compartir las diapositivas. ¿Tienen alguna pregunta sobre el artículo? No, profe, claro. Bueno, ahora comparto las diapositivas, ustedes me dicen si las están viendo. Valentín, no está especificado dónde lo ubicaron, en qué parte del cuerpo. No busqué más, yo porque esto es nuevo, así que tendría que buscar qué otros datos tienen sobre el cándida nuevo, que apareció, porque tampoco, viste que no menciona en el artículo qué síntomas produce. Porque hablan de un paciente que está aislado y hablan de otro paciente que lo están tratando en forma ambulatoria. Por eso es lo que tiene cuando son noticias que aparecen en los medios de comunicación masivo que no tienen la información completa. Después vamos a buscar si aparece. Nosotros tenemos un grupo, una comisión de seguridad del paciente, en la cual comparten, hay varias personas del país, se comparten estas noticias y desde el punto de vista científico, informaciones más completas. Así que si yo tengo alguna información más, después se las voy a compartir, porque en el artículo no aparecen ni los síntomas, no aparece la forma de tratamiento. O sea, hay alguna sugerencia con respecto a la forma de tratamiento que es bastante resistente, pero después voy a buscar a ver si hay más información. Pero es terrible. Sí, Bueno, porque además ustedes piensen que de qué manera pueden detectar, Por o eso. sea, es porque lo han escuchado que está en nuestros países, sino cómo buscarlo en el laboratorio, cómo rastrearlo en el laboratorio, sin saber que puede ser un tipo especial de cándida que no se conoce, por ejemplo. Y aparte que es resistente a un montón de allá a la fotiricina B,
bastante Sí. grave. Sí, sí. Por eso aparentemente hay una preocupación desde el punto de vista epidemiológico, porque viste que menciona la próxima pandemia, habla, bueno, esperemos que no, esperemos que no. Bueno, Oye, ahora pero esto implica que esto lo que nos demuestra es que siempre tenemos que estar alerta, que esto puede pasar, lo que nos pasó con el coronavirus puede volver a pasar con cualquier otro microorganismo, que hay a veces con esto que nosotros vimos de código genético, puede ser que haya una mutación de los microorganismos y por eso se convierten en patógenos, por ejemplo. Después, otra cuestión también es que a veces los microorganismos pueden estar inactivados o pueden estar en estado latente en algún lado y se activan en determinado momento. Con respecto al coronavirus, en algún momento se sugirió que podría haber aparecido en el laboratorio por, digamos, manipulación genética. Pero bueno, no lo vamos a saber, no sé si alguna vez se podrá saber. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí. Bueno, acá hay algunas imágenes de microorganismos, ¿sí? Tenemos protozoarios, tenemos hongos, tenemos bacterias, acá tenemos bacterias en multiplicación, y acá tenemos unas lesiones en piel producidas por hongos. ¿Qué es la microbiología? Es una ciencia que estudia seres muy pequeños, estamos hablando del tamaño de micrones, por eso, digamos, el avance de la tecnología que permite visualizar con mucho mayor aumento y mucho mayor precisión, es como que ha abierto áreas de estudio de la microbiología que antes sin eso, concretamente, por ejemplo, sin un microscopio, lo de la microbiología, muchas cuestiones no se hubieran conocido. Digamos, los microorganismos están por debajo del poder de resolución del ojo humano, por eso es el tema de la contaminación que no se puede percibir. Bien, entre las ramas que estudia la microbiología tenemos bacteriología, micología, virología y parasitología. Digamos, el objeto de la microbiología está justamente cómo se hace para estudiar, qué métodos se utilizan para estudiarlo, es el microscopio. Después vamos a ver algunos tipos diferentes de microscopio y las técnicas de cultivo puro en laboratorio, es decir, lo que hay que hacer para poder observarlo en el laboratorio es lograr la reproducción para poder observarlo. Entonces se arman medios de cultivo en el cual se hace la siembra de un tejido o de una superficie, solamente con una ansa se toma una pequeña muestra y se pone en el medio de cultivo. Se lo pone calentito en la estufa de cultivo y se espera, ¿sí? Que haya una reproducción y de alguna manera poder detectar con la sola presencia de un microorganismo, por multiplicación en el medio de cultivo se puede observar. Digamos, los laboratorios de microbiología trabajan de esa manera, utilizando medios de cultivo en los cuales se le dan los nutrientes que necesita, el pH adecuado, la temperatura adecuada, la cantidad de agua adecuada, y con eso el microorganismo se va a reproducir. Y es una manera de poder detectar si hay una sola bacteria, por ejemplo, porque a las 12 horas vamos a tener cientos de bacterias y se van a poder observar. Entonces, bueno, el nombre de microbiología proviene de 3 palabras griegas, que es micros, bios y gía, que es logía, que es de la ciencia. Para mucha gente, la palabra microorganismo le trae le trae a cuestión o a pregunta o a duda
¿Qué es? ¿Es animal? ¿Es vegetal? ¿Corresponde a las sustancias minerales? Es decir, son tan pequeños para verlos a simple vista que, digamos, por ahí no podemos decir es un animal o un vegetal cuando hablamos de seres macroscópicos. Entonces, en el grupo de microorganismos se ubican las bacterias, los hongos, que pueden ser tanto las levaduras como los hongos filamentosos, virus, protozoos y algas microscópicas. Recién lo que es la microbiología se empezó a desarrollar la última parte del siglo XIX. ¿Por qué? Porque no solamente hacía falta un buen microscopio, sino técnicas básicas para estudiar los microorganismos. Generalmente las preguntas que trataban de responder los científicos en ese momento era si existía la generación espontánea, porque la pregunta es cómo aparecen en determinados lugares y cuál es la causa de las enfermedades contagiosas. A fines de dicho siglo, ambas preguntas fueron contestadas y la microbiología se estableció firmemente como una ciencia independiente. Es una ciencia biológica, porque justamente está estudiando los microorganismos con sus hábitats y ecosistemas. Es decir, así como pensamos en un ecosistema de los que solíamos ver en el secundario, de la llanura o de la zona montañosa, cada grupo de microorganismos tiene su ecosistema. Digamos, generan una interrelación entre los componentes del ecosistema, como si fuera a nivel macroscópico, también es a nivel microscópico, ¿sí? Los nanofilms son justamente ecosistemas microscópicos que se pueden detectar si se ven con sistemas de visualización del orden de 1.000 millones el metro, por ejemplo, porque es la nanotecnología la que permite identificar esos ecosistemas microscópicos. Y bueno, hay una de las teorías que dice que los primeros que aparecieron en la Tierra fueron los microorganismos, que seguramente constituyen la mayor parte de la biomasa de nuestro planeta. Dice, se cree que solamente conocemos el 10%, por lo tanto hay una tarea importante por delante para conocer el resto. Y además los microbios están relacionados con los ciclos naturales. Cuando nosotros hablamos del ciclo del agua, bueno, también está el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre o del fósforo, y en cada uno de esos ciclos participan los microorganismos con un rol muy importante. Inclusive ustedes creo que en salud pública vieron el tema del calentamiento global y por qué está relacionado con los riesgos de ciertas patologías. Y justamente los microorganismos tienen mucho que ver con el calentamiento global. Porque todo lo que es descomposición de materia orgánica es producida por microorganismos. No solamente los microorganismos nos tienen que preocupar, o sea, no es que todos los microorganismos sean patógenos. Ustedes piensan que están relacionados con numerosos alimentos, ¿sí? Las bebidas alcohólicas se obtienen a partir de la fermentación. La fermentación requiere de la presencia de levaduras. El pan se obtiene por fermentación de levaduras, verduras fermentadas, lácteos que se obtienen también a partir de la fermentación. Entonces, en el área de alimentos tenemos mucho que agradecerle también a ciertos microorganismos. Después, productos industriales como los alcoholes, el alcohol, los ácidos orgánicos, los antibióticos, las enzimas, los polímeros, etc., también utilizan microorganismos. Y a su vez, creo que yo eso se los mencioné cuando hablaba de la manipulación genética,
cuando hablaba de que aislaban un gen de una determinada característica y había que multiplicar ese gen. ¿Qué se usaba? Las bacterias para multiplicarlo, o sea, las bacterias serían las fotocopias. ¿Por qué? Porque se le insertaba la información a una bacteria y como las bacterias se reproducen rápidamente, a las pocas horas teníamos una cantidad importante de bacterias con una información genética sumamente importante. Por ejemplo, el tema de la obtención de la insulina humana, creo que se los comenté eso, se obtenía a partir del gen de la producción de insulina del páncreas, y ese gen se multiplicaba a nivel bacteriano, y a partir de esa multiplicación se obtenía una producción mucho mayor de insulina que los medios que existían antes para producirla. Bien, ¿cuáles son los aspectos que nos preocupan con respecto a los microorganismos? Digamos, las enfermedades microbianas fueron causa de grandes epidemias o pandemias en nuestra especie, por ejemplo, la peste la peste negra, a mediados del siglo XIV. Desde la época del descubrimiento de América, las exploraciones han conllevado el intenso trasiego de agentes patógenos de un lugar a otro. Dice, en algunos casos, por ejemplo, la población indígena no estaba preparada para las patologías que venían desde Europa, y por eso se generó mucha mortandad. Después, a partir de la época de Pasteur y de Koch, en la lucha con las enfermedades infecciosas, aparece justamente el tema de la microbiología médica. Y aunque ahora todavía tenemos muchas cosas para resolver, como es el SIDA, la fiebre hemorrágica, no cabe duda que la microbiología está contribuyendo a no perder esta permanente batalla contra los gérmenes patógenos. También, no solamente pensar que los microorganismos están a nivel humano, sino también están en animales, plantas, instalaciones industriales, que afectan a alimentos, representando otras tantas áreas de atención para la microbiología. Entonces, pensando en que en algunos casos tiene una función benéfica, nosotros tenemos una población bacteriana importante en el intestino, ¿sí? Acá hay una foto ampliada, y esta flora bacteriana, que le llamamos flora intestinal, está en simbiosis con el organismo, es decir, se benefician mutuamente, pero no se afecta uno con otro. Dice aproximadamente hay 100 billones de bacterias, dice una cifra 10 veces mayor que el número de células que hay en el cuerpo. Pertenecen a 500 o 1000 especies diferentes, y el 95% están en el colon. Dice, si uno pesara toda esa flora bacteriana, tiene un peso casi de 2 kilos, casi el peso del hígado. Pero tiene funciones importantes, ¿sí? Porque, primero por competencia, ¿sí? El hecho de que habiten en el organismo, compiten para no generar, para que tengan menos recursos otro tipo de bacterias que pueden ingresar al organismo y que sí son patógenas. Por eso ahora hay toda una serie de alimentos que tienen probióticos, que justamente es para reforzar esa flora intestinal y competir con microorganismos que sí pueden ser patógenos. Y por otro lado, hay un estudio importante, que ahora no lo tengo a mano y que no los quiero complicar, pero parece que había una relación directa entre la flora intestinal y algunas patologías a nivel mental. Creo que había una relación con el trastorno bipolar. Después ese artículo lo tengo, después se los voy a compartir, pero es nada más que como información.
eso también da lugar a decir, bueno, cuántas cosas no sabemos, porque quién se iba a imaginar que la flora bacteriana tenía una relación directa, por ejemplo, con un trastorno bipolar. Bueno, los tipos de microscopio, está el microscopio óptico, que es el que ustedes deben haber visto en algunas escuelas tienen un aumento de 100 o 1000 veces, a veces permitía sacar algunas fotos o ver, podíamos ver, por ejemplo, células de mucosa, podríamos ver algún protozoo, algún cándida, algún hongo también lo podíamos ver. Las hifas, cuando teníamos ese moho gris en los alimentos, se podía ver en este tipo de microscopio. Después se descubrió el microscopio electrónico, que usa ondas electrónicas, y el bombardeo de electrones permite obtener imágenes que se ven en una pantalla. Puede aumentar la imagen de 50.000 a 400.000 veces. El microscopio de efecto túnel utiliza una aguja muy finita, prácticamente del tamaño de un átomo. Ustedes piensen que el átomo tiene 1.000 millones de veces más pequeño que el metro. Esta aguja, esta punta se sitúa sobre el material y se acerca hasta una distancia determinada. Se produce una corriente eléctrica y al recorrer la superficie de la muestra, la aguja reproduce la información atómica del material en estudio que se va a observar en una pantalla. Y después hay un microscopio de fuerza atómica que es semejante al efecto túnel. Esto no es para que ustedes lo tengan que saber, no tienen que conocer, digamos, para una evaluación los tipos de microscopio que hay. Esto es solamente información para que ustedes vean cómo el avance de la tecnología permitió observaciones más cercanas a cada uno de los microorganismos. Estos son los componentes que tienen un microscopio, desde la lente ocular, el cañón, las lentes objetivos, el revólver, que es el sistema que permite mover los objetivos, el tornillo, que es la que permite alejar o acercar el objeto a la lente objetivo, y el tornillo micrométrico que permite alinearlo, después la plataforma donde se coloca el objeto o preparación, el diafragma, que es el que controla la luz, y el condensador, que es el que concentra la luminosa en la preparación o el objeto. Entonces, ¿cómo se clasifican las bacterias? Nosotros habíamos visto cuando vimos algo de célula que teníamos células eucariotas y procariotas. Las procariotas lo que tenían la característica de que no poseían núcleo, el ADN estaba distribuido en el citoplasma, sí tienen pared celular, tienen una membrana celular sin esteroides, a excepción del micoplasma que sí tiene esteroide, o sea, no tiene colesterol, a eso se refiere. Y el transporte electrónico se produce en la membrana citoplasmática. La actividad metabólica es diversa. O sea, es diversa, se refiere a que distintos microorganismos pueden tener una actividad metabólica diferente. En el caso de las eucariotas, la actividad metabólica es más general. Las bacterias se clasifican en los nombres, o sea, ustedes van a ver que aparece la palabra coco, estafilococo, streptococcus, que tienen, generalmente se refiere a una forma esférica u ovalada. Si son alargados se llaman bacilo, como el bacilo de Koch, y si aparece uno o más dobleces o curvaturas en la longitud, tienen forma de espiral, es un espirilo. Si tienen forma de coma, se les llaman vibrio. Y ahí están las imágenes para que vean. Si están, es decir, hay algunas bacterias que pueden estar aisladas, hay otras que se pueden estar de a dos, que se llaman diplococo, y si no, estafilococcus son las que forman racimo, ¿sí? Forman un grupo irregular de bacterias, como si fuera un racimo, y los streptococcus, que es en cadena. Después tenemos los streptobacilos, que estaría una cadena pero de bacilos, no de cocos,
Y después tenemos la espiroqueta, que tiene forma de espiral, los espirilos y vidrio. Cuando vimos nitrofurazona, creo, y no sé si iodopovidona, a veces que habíamos visto, hablaba de bacterias gram positiva o gram negativa. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Una técnica de tinción. Es una técnica de tinción que se hace con yodo, se lava con alcohol y se añade otro colorante, y después lo que se observa es que si mantienen el color, o sea, si después del lavado mantienen el color púrpura, se llaman bacterias gram positivas. Si no mantienen el color, quiere decir que son bacterias gram negativas. O sea, el hecho de que mantengan o no el color tiene que ver con un tipo de membrana especial. Entonces, ¿cuáles son esas bacterias? Generalmente las gram positivas tienen una pared muy ancha, tienen mucho péptido glucano, digamos, una estructura diferente a lo que es la pared de las gram negativas, que es más estrecha y compleja. Hay una sola capa de péptido glucano y hay una bicapa de lípidos que forma una capa externa muy permeable. Generalmente, después, bueno, ustedes si quieren pueden buscar cuáles son gram positivas y cuáles son gram negativas, si no yo después les agrego una tablita. Generalmente las bacterias tienen una longitud entre 1 y 10 micras, es decir, unas 10 veces más pequeña que las células eucariotas, ¿sí? 10 micras estamos hablando, la micra es 1.000.000 de veces más chiquito que el metro. La estructura de una célula es muy sencilla, no tiene núcleo, tiene menos organelas que la célula eucariota, pero no quiere decir por eso que al ser más simple, sean mucho menos complejas. En realidad son más complejas. ¿Por qué? Porque tienen un tamaño pequeño y entonces hay una relación, pueden establecer una relación superficie-volumen, de tal manera que pueden organizarse en espacios, en cualquier tipo de espacio, por el tamaño que tienen y por esa relación superficie-volumen. Ahí está, lo que ustedes van a ver es que tiene un ADN circular, tiene citoplasma, normalmente tienen pelos o flagelos que le permiten moverse, tienen ribosoma para la síntesis de proteína, tienen vacuolas y la membrana citoplasmática que cumple casi la misma función que en cualquier célula. El tema de las bacterias, lo más preocupante es la reproducción. Digamos, el tema de las bacterias, la reproducción es muy rápida. Cada bacteria o cada tipo de bacteria tiene un tiempo de reproducción diferente. La multiplicación implica aumento del número, no del tamaño, porque se producen por fisión binaria, o sea que se empieza a multiplicar el material de una célula y se divide la célula y da lugar a 2 células nuevas. Eso puede pasar, por ejemplo, la bacteria que produce... ¿Ustedes escucharon hablar de la Escherichia coli iberotoxigénica? Sí, profe, es la de la carne. Es la de la carne. ¿Qué produce? ¿Te acordás lo que produce? Insuficiencia renal y... no sé. Sí, primero empieza con una con diarrea, claro, ay, no me sale ahora la patología. Está muy relacionada con lo que es manipulación de alimentos. Bueno, ya me va a salir. Entonces, primero produce diarrea, después diarrea sanguinolenta y después puede producir insuficiencia renal. Es muy severa, es muy difícil de tratar, queda muy poco tiempo y generalmente los más afectados son los niños porque generalmente comen con las manos
a lo mejor que han tocado distintas superficies, por ejemplo, aparece también en las carnes mal cocidas, por eso a veces ustedes habrán escuchado que en los programas de televisión se insiste con la cocción de las hamburguesas. La hamburguesa es un hábitat ideal para las bacterias porque tiene mucha superficie de contacto, y entonces se insistía en la cocción, o sea, no solo en la parte... Y Y aquí no se le puede dar contaminación carne picada hasta Claro, los 5 años, ni nada de claro. lo que es fiambre embutido. Claro, la contaminación cruzada exactamente, y por la carne picada, que ya les digo, tiene gran superficie de contacto, y puede ser un hábito, y por lo menos tiene que tener una cocción mayor a 70 grados para garantizar la no presencia de bacterias. El tema es que si hay una sola bacteria, la Escherichia coli iberotoxigénica, a la media hora hay 2, porque se reproduce cada media hora, a la hora hay 4, a las 2 horas de 4 hay 8, y de 8 hay 16, así que a las 2 horas ya hay 16 bacterias, y a las 12 horas hay cientos de bacterias. Entonces, ese es el tema con las bacterias, la capacidad que tienen de reproducción. Lo único que las puede frenar es que no tienen más espacio, porque dice es importante que tenga las condiciones físico-químicas apropiadas. Si es muy alta la población bacteriana, ya empiezan a competir por el espacio, por la luz, por el agua, por los nutrientes. Entonces hay una fase estacionaria en la cual la reproducción se controla, pero el problema es que las bacterias tienen un crecimiento exponencial, se llama, cuando tienen, cuando de una se producen 2, de 2, 4, de 4, 8, de 8, 16. Ese crecimiento exponencial es la preocupación justamente de los microorganismos, porque si las condiciones son las apropiadas, se reproducen rápidamente y en cantidad. O sea que una sola bacteria puede generar una contaminación en poquitas horas. No me sale la enfermedad que produce No, a mí tampoco. el síndrome urémico Urémico hemolítico. hemolítico. Ahí me acuerdo. Síndrome urémico hemolítico. Hemolítico Sí. justamente porque produce hemólisis, por eso el sangrado, y urémico porque produce un problema a nivel renal, es una insuficiencia renal. A veces hay niños que han tenido hubo que hacerle diálisis. Y además Sí, que quedan para siempre. Sí, quedan, inclusive les cuesta muchísimo recuperarse. Es terrible. Y lo que detecten rápido, eso es lo importante. Claro, ese es el tema, que a veces no se considere como una diarrea común, Exactamente. que se piense enseguida, y es una variedad de la Escherichia coli. Nosotros la Escherichia coli la tenemos normalmente en el intestino, pero esta es una cepa de la Escherichia coli que se llama verotoxigénica y que produce este problema. Y aparte es lo que decían ustedes, el tema de la contaminación cruzada, porque a veces también pasaba cuando se utilizaban las verduras sin el lavado correspondiente. También aparecía, creo que cuando... Con la misma tabla. Claro, la misma tabla que los corta la cubiertos. carne con la verdura. Claro, y los cubiertos, y después también se recalcaba mucho con el tema del lavado de las verduras cuando venían de esas huertas orgánicas que usaban estiércol para abonar. La Escherichia coli es un habitante común en el estiércol. Si está en el intestino, va a ir a la materia fecal. Entonces ahí va la verdura, y las verduras no lavadas adecuadamente también eran una fuente de contaminación. Y bueno, acá vuelvo a repetir lo que es la fisión binaria, que hay una bipartición del ADN, o sea, tiene que duplicarse el ADN, porque de alguna manera tiene que haber ADN en las 2 células hijas. Esas 2 moléculas de ADN que se forman, que son idénticas, se van a distribuir a los extremos de la célula, y la célula se divide en 2 células hijas. Es solamente una fisión binaria, es una bipartición y fisión, por lo tanto es
Es tan simple el proceso que por eso se reproduce rápidamente. Lógico que cada bacteria tiene sus condiciones de temperatura, de nutrientes. Hay bacterias, por ejemplo, que se reproducen en petróleo, hay bacterias que se reproducen en suelo volcánico, o suelos con mucho contenido de azufre. O sea, es tan amplia la variedad de bacterias que hace que puedan vivir en medios totalmente diferentes y reproducirse en medios diferentes. Y después otro problema con el tema de las bacterias también son las esporas. Quienes trabajan en esterilización seguramente recuerdan las pesadillas que les causan las esporas. Las esporas son las bacterias se recubren con una pared especial protectora, paredes gruesas, y eso los hace resistentes. Es decir, pueden resistir altas temperaturas, pueden resistir alta presión, pueden resistir a cambios de pH, o sea, a distintos cambios en el medio ambiente. Por lo tanto, son más resistentes que las bacterias, y eso hace que uno puede, por algún método, matar las bacterias, pero no las esporas, no eliminar las esporas. Y además, por ejemplo, si una bacteria puede formar una espora y resistir la temperatura baja o temperatura de congelación, cuando las condiciones son adecuadas se van a volver otra vez a formar las bacterias y a reproducirse. Por eso el frío no mata, el frío lo que hace es evitar el metabolismo y la reproducción. Pero que vos enfríes un alimento no quiere decir que le disminuiste la contaminación. Lo que hiciste es evitar que continúe, que siga contaminándose, pero cuando las condiciones ambientales son favorables, las esporas otra vez vuelven al estado de bacteria y se van a reproducir. Profe, los indicadores biológicos que usamos para los procesos por autoclave o por óxido de etileno, por peróxido también, la mayoría está compuesto por esporas y microorganismos vivos que toleran altas temperaturas. Entonces, después una vez que se ponen dentro y se hace todo el proceso, eso es lo que después se pone a incubar para que nos dé un informe si en realidad el proceso mató todas los virus, las esporas, los microorganismos, claro, y todo lo que tiene adentro. Claro, está bien, eso es fundamental. Esto que vos decías cuando vos mencionás el tema de incubar, es lo que decimos con respecto a los medios de cultivo. Digamos, esas muestras que ellos tienen como indicadores se colocan en un medio de cultivo. Si no hay esporas ni bacterias, no va a haber reproducción y no aparece nada en el medio de cultivo. Si aparece una sola, quiere decir que el método de esterilización no fue efectivo. Sí, generalmente tienen un colorante, entonces según si varían o no el color, es el indicativo para saber si mató o no los virus ahí adentro. Claro, exactamente, los virus, bacterias y esporas. Los medios de cultivo generalmente se pueden preparar en laboratorio, si no vienen ya medios de cultivo que vienen preparados, se reconstituye, se mezclan con agua o con gelatina, porque depende qué tipo de medio de cultivo sea, y ahí se siembra. Si hay presencia de una bacteria, un virus o una espora, va a haber reproducción y a las 12 horas tengo una cantidad. Se ponen en estufa de cultivo, en cajas de Petri cerradas, y después se observa si hay multiplicación. Es decir, ¿por qué? Porque los desinfectantes pueden destruir bacterias, pero no las esporas. Es el proceso de esterilización el que garantiza la destrucción total. Y esa esterilización puede ser tanto por autoclave, por calor o por óxido de etileno, dependiendo de las características del material. Y el tema que hablábamos hoy, la gran pesadilla, la resistencia antimicrobiana.
puede haber una mutación y se vuelven resistentes a los medicamentos que se utilizan para combatirla. Si bien todos los microorganismos pueden desarrollar resistencia, el impacto sobre la atención terapéutica sobre los tratamientos es grave y preocupante según qué bacteria sea. La resistencia es un proceso natural porque los medicamentos con el tiempo van perdiendo su capacidad, pero en los últimos años el uso inapropiado de antibióticos ha acelerado exponencialmente este proceso. Las causas, ¿cuáles son? Se utilizan en infecciones ambulatorias que no los requieren, o la utilización excesiva de antimicrobianos de amplio espectro, la automedicación, el incumplimiento de la dosis indicada, la inadecuada composición de las presentaciones de los productos, la no aplicación de restricciones en la venta bajo receta archivada, la insuficiente inversión en innovar en las últimas décadas y las dificultades para el diagnóstico de las infecciones causadas por microorganismos resistentes. O sea, muchas veces ustedes habrán escuchado que se hacen antibiograma, que sería un estudio para determinar cuál es el microorganismo específico y cuál es el antimicrobiano específico. Como eso lleva tiempo, a veces se indica un antibiótico de amplio espectro hasta que estén esos resultados. La aparición del fenómeno de resistencia antimicrobiana que también tiene que ver con que se ha utilizado mucho en la parte de animales, ¿sí? Entonces, el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son de origen animal, zoonosis, y las enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal son causa importante de la morbimortalidad en todo el mundo. Había salido, en este caso creo que ya salió, me parece que yo se los compartí en el grupo, me tendría que fijar porque hace bastante cuando salió el enunciado de cómo se iba a reglamentar ahora la entrega de antibióticos bajo receta archivada. La receta archivada requería que estuviera completa y que el farmacéutico lo iba a registrar en el libro donde van las recetas archivadas. Eso me voy a fijar si lo vuelvo a encontrar, pero yo se los había compartido. Bueno, esto sería una introducción entonces a lo que es microbiología. Después les voy a hacer les estoy preparando un resumen de lo que es bacterias, protozoos, hongos y virus, y cuáles son las condiciones que digamos, los requerimientos nutricionales, físicos y químicos para su reproducción, porque tiene que ver con evitar su multiplicación. Y bueno, más que nada es eso, no es mucho material que les voy a compartir para no complicarlos demasiado. Y va a ser el último tema que vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? No,